sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Chloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros, o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizado en mi nombre. Amén. Hasta ahí. Quiero meditar en esta tarde bajo el tema, hermanos y hermanas, crisis en la iglesia. Amén. Crisis en la iglesia. Hay un debate terrible, hermanos, hoy en estos tiempos, en donde, hermanos, todas las religiones, casi la mayoría de religiones, hablando así, hermanos, están debatiendo entre cuál es la verdadera iglesia de Cristo. Hermanos, está la iglesia católica romana, ahí están los debates, hermanos, han levantado hasta un montón han preparado un montón de gente, hermanos, para ver de qué forma pueden, hermanos amados, argumentar que la iglesia católica es la iglesia fundada por Jesús. Está, hermano, la otra iglesia, los Jesús solo, que también, hermanos amados, están diciendo que ellos son la verdadera iglesia de Jesús. Ya saben quiénes son los Jesús solo, ¿verdad? Los que bautizan solo en el nombre de Jesús. Y está también, hermanos amados, la iglesia, hermanos amados, las iglesias pentecostales o pentecostés, como le queramos llamarnos, que creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, que somos llamados también, hermanos, por sobrenombre, por las demás, hermanos amados, más que todo por la iglesia católica romana, son llamados de sobrenombre protestante, hermanos, que también, hermanos amados, estamos diciendo, hermanos, que somos la verdadera iglesia de Cristo. La gran pregunta, hermanos amados, vemos claramente a la luz de la Biblia, hermanos amados, que esto se ha vuelto una crisis religiosa a nivel mundial. Y esta crisis, hermanos amados, está, hermanos, dañando la fe de muchos cristianos, de muchos creyentes. Y vemos claramente, hermanos amados, de que hay gente que ya no sabe de qué lado hacerse, si hacerse cristiano protestante, si hacerse, hermanos amados, cristiano ortodoxo, o hacerse católico, o hacerse de qué clase de religión. Porque esto, hermanos, se ha vuelto una crisis religiosa. Amén, hermanos. Primeramente, la crisis ha comenzado, hermanos amados, debido al mal testimonio que usted y yo damos como cristianos allá afuera y dentro de la misma iglesia también. ¿Sabe usted que los cristianos estamos dando mal testimonio? La mayoría de evangélicos estamos dando tan de qué hablar, estamos dando, como les decían, de qué hablar mucho al mundo y aún a la misma iglesia del Señor. Y por eso es, hermanos amados, de que la iglesia ha entrado en una crisis. Como iglesia cristiana estamos viviendo en una crisis espiritual tan grande que solo el Espíritu Santo nos puede ayudar a salir de ella por medio de la palabra de Dios. ¿Está de acuerdo usted que solo por medio de la palabra podemos salir de esta crisis? Dice, hermanos amados, el apóstol Pablo
Hermanos, yo siento, hermanos, que lo que está afectando a la iglesia es la falta de conocimiento de la palabra de Dios. Y eso es lo que está llevando a la iglesia a una crisis terrible, hermano. Dice el apóstol Pablo, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hermanos, se han levantado un montón de gente apologéticos, así se les llama, que se les llama defensores de las religiones. Estos se preparan solo para qué? Para atacar la fe suya y la fe mía también. Y vemos claramente, hermanos amados, de que a veces la iglesia cristiana o la iglesia verdadera nos quedamos sin argumento para poder defendernos debido al testimonio que estamos dando. Porque hoy la gente, hermanos amados, ya no quiere creer en Jesús debido a la falta, hermanos amados, de moralidad que hay en usted y en mí y en la iglesia a nivel mundial. Y por eso es, hermanos amados, de que debemos cada día de llenarnos de esta palabra, porque esta palabra es la única que nos puede ayudar a salir de esta crisis. Amén, iglesia. Hermano, crisis significa en el sentido espiritual decadencia, mal procedimiento de actitud, angustia, aprieto, dificultad. Hermanos amados, la misma iglesia, hermanos amados, estamos siendo atacados por la misma iglesia. Si usted ve las redes sociales, se dará cuenta, hermanos amados, cuánto pleito hay entre los vivos evangélicos, aleluya. Hace poquito yo estaba viendo, hermanos, un video de un pastor que muchos de nosotros lo vemos en YouTube, de un pastor moreno, alto, colocho. Hermanos amados, en donde una hermana, hermanos, lo estaba confrontando porque lo estaba acusando de que andaba en pecado, hermanos. Y mira, hermanos, y con el teléfono la señora grabando al pastor y diciéndole cosas. Hermanos amados, yo en mi caso lo que hubiese hecho es dejar sola a esa mujer que grabara y lo había dejado ahí, hermanos. No por orgullo, sino por el evangelio, hermanos. Porque el evangelio es defraudado cuando la actitud suya y mía son malas. ¿Está conmigo, hermanos? Estaba viendo también otra iglesia, hermanos amados, aquí en Honduras, que muere el fundador de la iglesia. Y los hermanos quedaron empleitados peleando el templo, peleando el terreno, peleando lo material, hermanos, porque el pastor había muerto, hermanos. Y lo tremendo es, hermanos, que se van hasta las leyes terrenales. Y allí es donde la iglesia da mal testimonio, porque la palabra de Dios dice que la iglesia tiene el poder y la autoridad para solucionar los problemas dentro de la misma congregación. ¿Están conmigo, hermanos? Eso le dice Pablo a los corintios, hermanos, que cualquier cosa se puede solucionar dentro de la misma iglesia, pero la iglesia ha entrado en crisis, hermanos amados. Y no sé si ustedes vieron también otro video, hermanos, en donde los mismos hermanos agarraron al pastor a puro bombazo, hermano, a golpes. Hermanos, qué tremendo. Y la gente ahí comentando y diciendo, y estos son los evangélicos que hablan de arrepentimiento de pecado y son los más malvados que están dentro de las congregaciones. Amén, iglesia de Dios.
Y estos son los evangélicos que llevan el mensaje de paz, el mensaje de amor al corazón de las personas. Si ni entre ellos mismos se quieren, estamos dando compasión, hermanos amados. Amén, iglesia amada de Dios. Y vemos claramente, hermanos amados, que tremendo se está volviendo esto, hermano, en las iglesias evangélicas. Por eso es que crisis significa decadencia, mal procedimiento de actitud, angustia, aprieto, dificultad. Pedro habla de la crisis en el área espiritual, diciendo estas palabras: si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Amén, hermanos. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, que dice en estos tiempos, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Pero ¿a qué nos induce nuestra naturaleza en estos tiempos? Más a hacer el mal que el bien. Amén. Yo veo a ustedes callados, hermano, pero es la realidad que estamos viviendo. A mí me da compasión, hermano, no sé a ustedes, me da tristeza, porque al ver, hermanos amados, que la iglesia, en vez de estar dando fruto en estos tiempos, estamos dando, hermanos amados, amargura. Amén. Y le digo algo: ¿cree que a Dios le está agradando eso de su iglesia, de su pueblo? De lo que decimos que somos el pueblo de Dios, ¿cree que a Dios le agrada ver a su pueblo debatiendo, peleando, divisiones en las iglesias evangélicas, hermanos amados? ¿Cree usted que a Dios le agrada eso, hermanos y hermanas? A Dios no le agrada. Vemos la iglesia de los Corintios, hermanos. Miren, la mayoría de iglesias, si usted la ve, subimos videos, no lo voy a decir, los subimos porque yo también subo a las redes sociales para mostrar de que Dios en su infinita gracia y misericordia aún todavía se mueve en medio de la alabanza de su pueblo, hermanos amados. Pero le voy a decir algo, hermanos, eso yo sé que a nadie va a salvar, a nadie, hermanos, porque póngase a creer, hermanos, que en la iglesia de los Corintios, una iglesia, hermano, en donde había danza, había profecía, estaban los 9 dones del Espíritu Santo, pero era una iglesia, hermano, perversa y malvada. Esa iglesia no quiero ser yo. ¿A ustedes les gustaría ser la iglesia de los Corintios, hermanos y hermanas? ¿Les gustaría, hermanos y hermanas? ¿Verdad que no? ¿Por qué, hermanos? Porque la verdad, hermanos amados, de que la iglesia estamos en crisis. Y cuando hablo de iglesia, la palabra iglesia significa universal. Quiere decir que estoy hablando de toda la iglesia a nivel mundial. Hermanos amados, crisis en la iglesia. Una de las crisis en la iglesia, una de las crisis de las cuales se está viviendo la iglesia, es la inmadurez espiritual. Gloria a Dios. Amén, hermanos y hermanas. ¿Está conmigo? Dice la Biblia: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Amén, hermanos. Sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Le hago una pregunta: ¿es el Espíritu Santo hablando por el apóstol Pablo o cree que era la carnota de Pablo hablando? ¿Cuántos creen que era el Espíritu Santo de Dios hablando? Amén, hermanos y hermanas. Miren, dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, era una familia que se congregó en la iglesia, que hay entre vosotros contiendas. Amén, hermanos y hermanas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas.
y yo de Cristo. Así decía la iglesia de los Corintios, la iglesia que tenía una apariencia tan espiritual como la iglesia de estos tiempos quiere aparentar también. Amén, hermanos. ¿Por qué? Quiero decir, dice el apóstol, miren, ¿acaso está dividido Cristo? Amén, hermanos. ¿Está dividido Cristo? No, Cristo no está dividido. Amén, hermanos amados. Cristo no está dividido en la iglesia. Lo que divide en la iglesia son los mismos seres humanos, pero Cristo no la divide. Amén, hermanos. Y eso estamos viendo en estos tiempos, hermanos, que se ha levantado un montón de falsos apologéticos, hermanos, que dicen que están defendiendo la fe verdadera y lo que están haciendo es destruyendo la misma iglesia, al mismo cuerpo de Jesús. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios, dice Pablo, de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. Amén. ¿Por qué habla todo esto, hermanos? Porque la iglesia en ese tiempo tenía crisis, y en estos tiempos la crisis está más peor todavía. Y saben, hermanos amados, a los corintios no les gustaba que les hablaran fuerte, como a muchos de estos tiempos tampoco nos gusta que nos hablen fuerte. Si hablamos fuerte, dicen algunos que estamos enojados en el púlpito. Si hablamos serio, dicen que no nos reímos, pero no es eso, sino que la palabra, hermanos amados, debe de inventarse como está escrita. Amén, hermanos. ¿Está conmigo, iglesia, madre? Crisis en la iglesia, la inmadurez espiritual. Mire, hermano, ¿cree usted que es de gente madura que pelee, que hagan pleito en las iglesias? ¿Va a quedar, hermanos? ¿Cree que es, hermanos amados, de gente madura que hagan divisiones en el cuerpo de Cristo? Amén, hermanos. ¿Va a quedar, hermanos? Es de gente madura, hermanos amados, que hagan, hermanos amados, pleitos, disensiones, celos, contiendas en las iglesias. No, hermano. Eso es de cristianos inmaduros, de evangélicos que todavía no ha entrado la palabra de Dios en su mente y en su corazón. Y por eso estamos viendo todo esto, hermanos, que estamos viendo. Amén. Por eso es que usted invita a un amigo a la iglesia, no quiere venir. Amén, hermanos. No quieren venir a la iglesia. Hermanos amados, qué tremendo. Porque la gente ve las redes sociales, igual que usted y mi persona, y se dan cuenta de todo lo que está aconteciendo en la iglesia cristiana de estos tiempos. Hermanos amados, 1 Corintios capítulo 3 dice, les digo, ¿por qué les digo yo que la iglesia, la inmadurez la está matando? Pablo dice en el capítulo 3 de 1 Corintios, verso 1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Amén, hermanos. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos. Oiga esto, hermano, celos, porque hay celos en la iglesia a veces, hermano. Celo en el área espiritual. Amén, hermanos amados. Celos carnales. Los celos delante de Dios son pecado y son síntomas de un cristiano inmaduro. Amén, iglesia del Señor. ¿Me están entendiendo, hermanos?
Y díceme, porque sois aún carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, amén, hermanos, y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. Amén, hermanos. Les hago una pregunta aquí: ¿cuántos somos de Cristo? ¿Cuántos seguimos a Cristo? ¿Cuántos seguimos a Jesús, hermanos? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores. Eran pastores, eran predicadores. Pablo, un gran hombre de Dios, predicador. Apolos, un gran hombre de Dios que predicaba bien también. Amén, hermano. Aún a Apolo se le atribuye el libro de la carta a los hebreos. Hermanos amados, ¿quién era Cefas? Cefas era el gran famoso apóstol Pedro. Amén, hermanos. Otro hombre de Dios, tremendo, hermano. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Ni Apolos, ni Cefas, ni yo, que soy Pablo, si es el grande, sino que todos somos servidores de Cristo Jesús. Amén, hermanos. Pero la iglesia hemos entrado en una crisis. Amén. Hermanos amados, dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 2, en el verso 14, Pablo le dice a los corintios que el hombre natural no puede percibir lo espiritual, porque Dios en las iglesias ya no quiere cristianos carnales e inmaduros, sino que Dios quiere cristianos maduros espiritualmente. Amén, iglesia. Porque hay mucha gente carnal en las iglesias evangélicas, inmaduros. Amén, amén, hermanos. ¿Hay cristianos carnales, sí o no? Hay bastantes. Y no solo en la iglesia de Dios vivo, sino en todas las iglesias. Miren ese montón de viejas orgullosas que usted hay afuera, que usted la saluda y mejor no le dice nada. Yo espero que usted no sea de esas, hermano y hermano. Que a usted lo saluden y usted solo dé la espalda y dé la vuelta y como que nada. Amén, hermanos. ¿Cree que el orgullo es carnalidad? ¿Sí o no? ¿Es carnalidad el orgullo, hermano? ¿Sí o no? ¿La altivez es carnalidad? ¿Sí o no? Es carnalidad. Dice Pablo, porque esa es parte de la crisis que la iglesia está viviendo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Amén, hermanos. Juzga si lo que le están predicando es de Dios o es de la carne. Amén, hermano. Juzga si lo que está pasando en la iglesia es algo espiritual o algo carnal. Hermanos amados, ¿cuánto le damos la gloria a Dios de los cielos y de la tierra en esta tarde? Dios nos ayuda, hermanos. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Pero oye, hermanos amados, ¿a quién nos juzgan en este mundo? ¿Somos juzgados pastores? Quiero contarles esto, hermano. Fíjense que ayer quisiera abrir una cuenta al banco, no porque tenga dinero, con $20, digo, tenga con $10 ya. ¿Y saben por qué no me la abrieron? Por ser pastor. ¿Y saben qué me dijo el cajero? Ustedes los pastores tienen tanta mala fama, porque de ustedes nadie habla bien. Aún hasta sus mismos peligreses hablan mal de ustedes, ¿no? Oiga lo que me dijo el cajero. Aún sus mismos peligreses, que es la misma congregación que uno está pastoreando, hablan mal de ustedes.
que son ladrones, que son mañosos, que son perversos, que le quitan la mujer al hermano. Tremendo. La misma iglesia. Y no me la vieron. No se puede. Para pastores no hay aquí puerta abierta. Y les dije, yo soy comerciante, les dije, así tengo en el TUI. Tampoco, no, ya comenzó que lo que es. Así es que le di la gloria a Dios. Y me dijo, por uno pagan todo, me dijo. Mire, hermano, y ¿sabe por qué me lo dijo? Porque ese varón era católico, fíjense. Y como este hermano, y eso es verdad, por un evangélico pagamos todos los evangélicos. Aquí no crean, hermanos amados, que aquí, solo los pastores, no, aquí pagamos todos igual. Y esa es la crisis que ha entrado a la iglesia evangélica. Entonces, hermanos amados, por eso es que, hermanos amados, pero Él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. Eso queremos cada día, tener la mente ¿de quién? De Cristo. Pensar como Cristo pensaba, hacer lo que Cristo hacía, caminar como Cristo caminaba. Pero para eso hay que pedirle a Dios que nos ayude por medio del Espíritu Santo a que podamos entender, hermanos amados, a que hemos sido llamados y quienes somos en esta tierra también. Amén. ¿Están conmigo, hermanos y hermanas? Crisis en la iglesia. Qué tremendo, hermanos. Un cristiano que dice tener la mente de Cristo deja de ser inmaduro en el área espiritual. Amén. Un cristiano que alcanza la madurez espiritual, nadie lo mueve de su fe, porque su mirada está solo en Jesús. Si pues habéis resucitado con Cristo, cuando lo bautizamos resucitamos junto con Jesús. El bautismo es símbolo de ¿qué? De muerte y de resurrección. Amén, hermanos. Por eso si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de ¿quién? De Dios. Amén, hermanos. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Eso es lo que quiere el Espíritu Santo de la iglesia. Que nuestra mirada sea solo ¿quién? Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén, hermanos y hermanas. Bendito sea el Señor. Hebreo dice, hermanos amados, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, amén, hermanos, contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hermanos y hermanas, Cristo es el blanco suyo y el blanco mío. Amén, hermano. Pues ya le digo, hermanos, crisis en la iglesia. Otra crisis que la iglesia está viviendo es, hermanos amados, la separación de muchos cristianos del verdadero evangelio. Amén, hermanos. Fíjense que la iglesia católica está esperando a un montón de ustedes, vaya que lleguen de vuelta a la casona donde están las tres cruces. ¿Sabe usted que la iglesia católica
Católica lo está esperando a usted. Y me están esperando a mí también. Bienvenido a casa. Amén. Y aparte de eso, que la gran ramera los está esperando a usted y a mí allá, que lleguemos de vuelta a dejar ofrenda a los ídolos, a rezarle a los ídolos. Hermanos amados, que el Señor reprenda al diablo. Amén, iglesia, hermano de Dios. Usted y yo tenemos que darle gloria y alabanza al Cordero que está sentado a la diestra del Padre, porque Él es el resto de la gloria. Amén, iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque también se han levantado falsos evangélicos judaizando a la misma iglesia. Amén, hermanos. Hay un montón de gente, hermanos amados, que están llegando a las casas. Por ejemplo, está la secta de la luz del mundo, que le llega a decir a usted que usted, su bautismo no vale porque fue bautizado en el nombre del Dios de tres cabezas, le dicen. Que el Señor reprenda a Satanás. Amén, hermanos. Nuestro Dios no tiene tres cabezas. Creemos que son tres divinas personas, pero que Él es un solo Dios verdadero. Hermanos amados, también, hermanos amados, vemos claramente, hermanos amados, que se ha levantado una secta judaizando a los cristianos evangélicos, que un montón de pastores se han hecho sectarios, porque se han apartado del verdadero evangelio, que es el evangelio de la gracia bendita de Dios. Yo creo que usted me entiende, hermanos amados. El evangelio de la gracia: Cristo resucitó, Cristo perdona pecado, Cristo restaura al pecador, Cristo salva al pecador. Amén, iglesia. Ese es el evangelio de la gracia. Amén. Por eso es que Pablo, hermanos amados, a los Gálatas les exhorta, hermanos, y les dice claramente: estoy asustado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Amén, hermanos. Porque muchos cristianos se están separando de la fe. Si usted ve, hermanos amados, un montón de gente famosa que antes le cantaban a Dios, hoy le están cantando al mundo porque se han hecho religiosos paganos. Le dieron la espalda a la fe verdadera. ¿Sí o no? Hermanos y hermanas, es de ponerse a pensar en eso. Amén, hermanos. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Creen que Pablo estaba contento diciéndoles esto, hermano? Mas si aún nosotros, dice, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito, dice la Biblia, anatema. Amén, hermanos y hermanas. ¿Cómo es el que anuncia un evangelio diferente? Anatema. Y la palabra anatema significa maldito. Amén, hermanos. Qué tremendo es esto, hermano. Por eso es que pide a Dios que nos ayude a entender más cada día lo que es la gracia de Él. Amén. Pues busco ahora el favor, dice, de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén, iglesia. Yo le quiero decir en esta tarde, iglesia hermana, le quiero hacer un reto, que aunque el diablo quiera taparle la boca de que usted hable de Cristo, siga hablando de Jesús. Siga anunciando al mundo de que Cristo vive, de que Cristo salva, Cristo perdona pecado y Cristo es el único que puede redimir al pecador. Amén, iglesia. Cuando le gloria fuerte, Señor, en esta tarde, iglesia, cuando cree que Cristo se merece la gloria y la honra. Amén. Amén, hermanos. Hermanos amados, porque si un ángel del cielo se levanta con un evangelio diferente al que predicamos, es anatema. Ya no se diga un hombre. Amén, hermanos.
Por eso es que Pablo, hermanos, les dice a los Gálatas: mas os hago saber que él no trataba de agradar a los hombres, sino a Cristo. Amén, hermanos. Pues yo ni lo recibí, dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Porque pensaban los Gálatas de que Pablo estaba predicando un evangelio que no era el verdadero. Pero Pablo predicaba el evangelio de arrepentimiento de pecados. Amén, hermanos. Por eso dice: pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Hermanos amados, y aquí donde les pega la exhortación, muchas iglesias, bueno, yo cuando acepté a Cristo el 10 de julio del año 2002, pero yo me acuerdo, hermanos amados, que por los años 90, yo apenas tenía 11 años, y yo era un cipote, hermanos amados, religioso, un bicho que le gustaba orar. Así lo decían antes, hermano. Sabemos que la palabra bicho significa insecto, hermano, pero así lo decían antes. Y yo me acuerdo, hermanos amados, que todas las iglesias evangélicas que ven allá alrededor de la granja, hablando de la iglesia del pastor Nicolás, había creo que la otra iglesia allá arriba, en ese tiempo, hermanos amados. Quiero decirles, hermano, de que había poderes del Espíritu Santo tremendo, hermanos, y que sean la mayoría de iglesias en los tiempos. Y yo escuchaba unos cultos, hermanos, pero de poder tremendo, hermanos, en donde yo decía: qué bendición. Yo era un cipote, pero yo sentía aquella gracia bendita del Espíritu Santo, hermanos amados, cuando oía a los hermanos que cantaban, que alababan, que adoraban, hermanos amados. Y yo decía: bueno, ¿y qué es esto, pues? Porque a mí me han dicho, hermanos amados, que cuando un evangélico, hermanos, que cuando un hombre o una mujer se hacían evangélicos, iban para el infierno. Y me habían metido una teoría tremenda, hermanos, porque mi papá nos había dicho a nosotros de que cuando un evangélico se moría, se convertía en un manojo de zacate cuando lo iban a enterrar. Así me había dicho mi papá, hermanos. Si te haces evangélico, me dijo, cuando te mueras te vas a hacer un manojo de zacate, me dijo, cuando te lleve el diablo. Oiga, hermano, yo no sé cuántos oyeron esas historias. Y yo yo decía: yo, papá, lo que quiero es encontrar la verdadera, ¿cómo le decía? Yo le decía a mi papá: yo lo que quiero es encontrar el verdadero camino a Dios. ¿Sabe qué, hermano? Entre medio de tantas pruebas y dificultades, yo sigo creyendo que estoy en el camino verdadero de Cristo. Amén, hermanos y hermanas. ¿Cuántos creen que están en el camino verdadero de Cristo en esta tarde? Mira, hermano, lo que yo le quiero decir es esto, hermano: que no he visto tantos problemas desde que yo entré al Evangelio. Me lo predicaron y me dijeron, cuando yo acepté a Cristo tenía 22 años de edad, y me dijeron: Nelson, se le van a acabar los problemas, se le van a acabar las dificultades. Quiero decirle que hay hermanos amorosos y amorosas las hermanas, pero me voy a encontrar con un montón de viejitas evangélicas bravas, enojadas. De verdad, hermano. Si a la única que yo conozco que siempre me ha metido los dientes, toda esa mamita chula, que Dios la bendiga, hermano. Porque ella estaba ahí cuando yo acepté. Pero de ahí, hermano, unas viejitas, hermano, que daban miedo. Sí, hermano. Llegaban los bolos a la iglesia a patar, a ese bolo infeliz, y no cabe. Y yo en mi corazón no me daba ver que los tiraban así, hermanos. Y yo decía: bueno, si somos cristianos evangélicos, ¿por qué Dios, así como tú, misericordia a mí, no puede tener de ese borracho? ¿Cuánto le la gloria de los cielos y la tierra, hermano? Dios tiene poder para restaurar la vida del hombre, ¿no, iglesia? Porque ese es el evangelio, ¿ven, hermanos? Pero lo que yo le quiero decir es que por eso es que los Gálatas, hermano, el apóstol dice: oh Gálatas insensatos. La palabra insensato significa torpes. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Amén, hermanos. Porque hubieron iglesias
y están terminando por la carne. Amén, hermanos y hermanas. Que Dios nos ayude a usted y a mí, hermanos. ¿Están conmigo, hermanos y hermanas? Para obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Por eso es que yo digo siempre, un evangélico que no da frutos no es evangélico. Amén, hermanos. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Amén, hermanos amados. ¿Cuántos creen que han recibido el Espíritu Santo por fe aquí de los que estamos aquí? Por la fe. No porque lo merezcamos. Y les dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Amén, hermanos. ¿Cuántos cristianos antes de llegar a los pies de Cristo, cuando estaban tiernos en la obra, sufriendo desprecio de la familia, sufriendo desprecio de los amigos? Amén, hermanos. Sufriendo desprecio de la misma iglesia, sufriendo desprecio de toda la gente. Amén, hermanos, hermanos. Y después le dan la espalda al Señor. Dígame, hermanos amados, fue en vano. Y después, mire, hoy un montón de evangélicos andan diciendo, hoy yo encontré la verdad. Hoy yo encontré la verdad. ¿A dónde la encontró? Aquí estoy en la iglesia católica rezando el rosario de vuelta. Qué desgracia, hermanos. Encontrar la verdad es encontrar a Jesús. Encontrar la vida es encontrar a Jesús. Encontrar el camino es encontrar a Cristo. Amén, iglesia. ¿Cuánto le gloria a Jesús, hermano? ¿Cuánto creen que estamos en el camino de la verdad y la vida de Jesucristo? Amén, hermanos. Amén, hermanos. Por eso, hermanos, es necesario que si vamos a padecer, que sea verdaderamente porque somos cristianos. Amén, hermanos y hermanas. Le voy a dar un consejo a usted, a todos los que estamos aquí, para todos. Cuando usted se dé cuenta que alguien hable de usted en mal, solo calle. Deje de andar hablando ahí como las lobas, hermano. Ay, ¿quién habla de mal de mí? Ay, ¿quién no sé qué de mal? Deje de andar hablando. Calle y ore. Cuando se dé cuenta que han hablado mal de usted, pero que sea algo que sea mentira. Pero si es algo que sea verdad, también calle. Porque va a encontrar la misericordia de Dios. Y es un buen consejo. Crisis en la iglesia. Hermanos amados, comenzaron por el Espíritu y terminaron por la carne. Amén, hermanos. Hoy es común ver a gente que fue cristiana tomar la decisión de circuncidarse como la religión judaica. Y no solo eso, sino que, hermanos, hay evangélicos que se están haciendo testigos de Jehová, se están haciendo mormones, se están haciendo católicos, se están haciendo, hermanos, amados, de la secta de la luz del mundo, porque no encontraron la verdad en donde estaban. Mira, hermano, yo le he dicho a Dios algo en mi fe, en la fe que Dios me da a mí por su misericordia. Si un niño de los 9 años buscaba una fe genuina, bendito sea el Señor Jesús, buscaba, hermanos amados, un evangelio, hermanos, en donde verdaderamente, hermanos, la palabra tuviera Espíritu Santo de Dios, como cuando le preguntaron, hermanos amados, al hijo de Jimmy Schwaber, le dijeron, dime quién es tu líder principal. Y él claramente, cuando todos estaban dando el nombre a sus líderes, los testigos de Jehová dijeron que Charles Russell era su líder, los mormones dijeron que José Smith, hermanos, los católicos dijeron que el Papa de Roma era su líder, y todas las religiones diciendo quién era su líder. Pero cuando le preguntan al hijo de Jimmy Schwaber, él dice el hijo de Jimmy Schwaber, mi líder, todos pensaban que iba a decir que el papá de él, pero no, él dijo, mi líder no está en esta tierra, mi líder está sentado a la diestra del Padre Todopoderoso, y mi líder no se llama Jimmy Schwaber, mi líder se llama Jesucristo, el Hijo de Dios viviente. Amén, iglesia.
vida. Amén, hermanos. ¿Cuántos van siguiendo a Jesús aquí, hermanos? ¿Cuántos creen que Jesús es el que lo va a salvar? Amén. Por eso, hermanos, miren, le dice tantas cosas habéis padecido, hermanos, si es que realmente fue malo. Crisis, hermanos amados. ¿Cuál era el problema de los Gálatas, hermanos? Dice el apóstol Pablo, ¿por qué la iglesia de los Gálatas comenzó por el Espíritu y terminó por la carne? Porque comenzaron a circuncidarse para no ser perseguidos. Porque cuando usted y yo estamos en la verdadera fe, la señal principal es de que usted va a ser perseguido y perseguida. Amén, hermanos. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aún los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos, le dice el apóstol Pablo, esté de mí gloriarme, no, o sea, de gloriarse en la carne, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me he crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Por eso dice que de manera que si uno está en Cristo, que si alguno está en Cristo, una nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, amén, hermanos, y aquí todas son hechas nuevas. Porque en Cristo Jesús que vale una nueva creación. Y todos los que anden conforme a esta regla, óigame esto, hermano, a la regla de qué, hermanos, de la nueva creación, dice, mire, paz y misericordia sea a ellos. Y no solamente a ellos, sino también dice al Israel de Dios. Porque también, hermanos amados, Israel es pueblo de Dios. ¿Están de acuerdo que Israel es pueblo de Dios? Como usted y yo también, venga. Entonces, hermanos amados, entonces por eso es que más lo que aconseja Pablo es que lo que vale para ser cristiano es una nueva creación. En otras palabras es nacer de nuevo. Lo que le dijo Jesús a Nicodemo, de cierto te digo que si no naces de nuevo no podrás entrar al reino de Dios. Amén, hermanos. Crisis en la iglesia. ¿Cómo se le llama a toda esta crisis que la iglesia está viviendo en estos tiempos? A esto se le llama apostasía. ¿Cómo se le llama, hermanos? Apostasía. Amén, hermanos. Yo cuando veo, hermanos, cómo los mismos predicadores se están en las redes sociales, yo digo, hasta los predicadores que dicen ser de sana doctrina han caído en la apostasía. Amén. Porque Dios nos ha mandado a predicar la palabra. Amén, hermanos. Y dice así, segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 1 dice, y el verso 4, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de ¿qué? De pensar. Que nadie lo mueva del modo de pensar como usted piensa hasta ahorita, hermano y hermano. Amén, hermanos. Que nadie los mueva de la manera en que pensamos ahorita cuando creemos que Jesús es Dios.
¿Cuánto creemos que el Padre es Dios? ¿Cuánto creemos que el Espíritu Santo es Dios? Que nadie nos mueva de la manera de pensar. Amén, hermanos y hermanas, ¿me están entendiendo? Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es lo que está viendo? La apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto todavía no se ha cumplido, pero el espíritu del anticristo es el que está haciendo todo esto, hermano. Que las iglesias, hermanos, caigamos en esta crisis que estamos en estos tiempos. Pero pidámosle a Dios sabiduría. Amén, hermanos. Para que Dios, hermanos amados, nos ayude y que podamos cada día vencer la crisis en la cual en estos tiempos estamos enfrentando. Como iglesia cristiana, quiero decirles que cuando se ponen a pelear por los rótulos la gente, hermano, porque la gente pelea por los rótulos, ¿sí o no? Y que supieran que la iglesia nunca fue identificada por un rótulo. ¿Cómo fue llamada la iglesia en Antioquía, hermanos? ¿Quién sabe? Nadie de ustedes sabe cómo fue llamada la iglesia en Antioquía. Hechos capítulo 11 en el verso 25. De verdad nadie sabe, hermanos. Búsquenlo en su Biblia. Dice que fueron llamados cristianos. Y así se llama la verdadera iglesia de Cristo. Cristianos. Los rótulos nos identifican nada más como una denominación, pero el nombre de la verdadera iglesia es iglesia cristiana. Amén, hermanos. Así es que, hermanos amados, que el Señor le bendiga en esta tarde.